seleccionan Christianity y ahí cuando seleccionan esa sala van a encontrar entonces LBERD. Muy bien, hermanos, es un gran gozo estar nuevamente con ustedes. Este Shabbat es muy especial porque vamos a hablar de un tema muy importante, tal como el que presentamos el Shabbat pasado. En los pasados 2 Shabbats estuvimos hablando acerca de la eterna ley de Dios. Vimos acá que la Escritura enseña varias cosas. Primero, la Escritura enseña que la ley de Dios es eterna, que la ley de Dios fue escrita por su propio dedo, que la ley de Dios existía mucho antes que el Sinaí o que fuera proclamada en el Sinaí. Aprendimos que el pecado es necesariamente y únicamente la transgresión de esa ley que Dios dio. Por lo tanto, si esa ley es quitada, deja de existir el pecado. Vimos también que esa ley es el carácter de Dios porque tiene todos sus atributos, es eterna, es espiritual, es una ley real, tiene todos los atributos de Dios porque es el reflejo de su carácter. Es una ley espiritual porque va mucho más allá de las 10 palabras dadas en los mandamientos. Y eso lo analizamos ya. Y lo más importante que vimos es que quienes van a entrar en la ciudad, según lo vimos en el texto de Apocalipsis 22, son aquellos que lavan sus ropas, es decir, que guardan los mandamientos de Dios. Esos son las personas que van a entrar en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Así que no hay más vuelta al asunto. La ley de Dios es un requisito, son las condiciones del pacto que Dios hizo con todos sus elegidos. Y vimos también que la ley no es ni era ni fue para Israel. La ley es de Dios. Y Dios se la entregó a Israel por la sencilla razón de que Israel era su pueblo. Ahora, cada quien que se considere ser parte del pueblo de Dios, cada quien que considere ser llamado por Dios directamente, entonces tiene que recibir las condiciones del pacto y del llamado que Dios nos hace, que son sus mandamientos. Vimos también que los mandamientos dan vida porque es la ley que nos da libertad y todo eso lo aprendimos. Y lo que más me impactó es lo que dice el proverbista, que el Señor desprecia o le da asco la oración de aquel que no guarda la ley. Y esto quiero comentarlo brevemente porque tú puedes que seas un infractor de la ley por ignorancia. Y cuando digo por ignorancia me refiero a que no desconocías la ley en su totalidad y lo que implica en la salvación y la relación de Dios con el hombre. Pero ya que tú has aprendido esto, no eres ignorante, ya no puedes ser tomado por inocente. Tienes necesariamente que poner tu vida en orden con el Señor y ese orden te lo da la ley. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy, como les comenté, vamos a hablar del tema más controversial de la ley, que es el Shabbat. Es el 4º mandamiento de la eterna ley de Dios. Mucha gente dice que la ley está abolida porque sencillamente no quiere someterse a este mandamiento. Ahora, hoy voy a demostrar varias cosas. Primero, voy a demostrar que la inmensa mayoría de los seres humanos, por no decir todos o la totalidad de ellos, son abiertos transgresores de la ley de Dios. No importa si sean o no religiosos o cristianos, son abiertos transgresores de la ley de Dios. Es lo primero. Lo segundo que voy a demostrar es que el sábado no solo es un mandamiento, el sábado es una fiesta y el sábado es una profecía. Eso también lo vamos a mostrar bíblicamente. Vamos a mostrar también con las escrituras que el sábado es la señal visible entre Dios y su pueblo. No es el sello. Dios no sella a nadie con el sábado, como dice la iglesia adventista, que el sábado es el sello de Dios. No, el sábado es el sello de la ley y es la señal entre Dios y su pueblo, pero no es un sello, porque la diferencia entre un sello y una señal son
es muy distinto. Una señal puede ser una bandera, es algo que de lejos se ve, que te distingue. Pero un sello no tiene necesariamente que ver. Un sello es lo que da la autenticidad de un documento o de cualquier edicto. En este caso, da la autenticidad de los salvados. Y el sello, según las escrituras, el sello que los salvados tienen en su frente, es la inscripción del nombre del Padre, la inscripción del nombre del Hijo y el nombre de la nueva Jerusalén a donde están destinados a ir. Así que ese es el sello de Dios, el conocimiento del Padre, el conocimiento del Hijo y el conocimiento del lugar donde Dios los está llevando a través de toda la instrucción que le viene dando. Eso es el sello de Dios. Entonces vamos a ver también que el Shabbat o el sábado es un mandamiento eterno y que es mucho más que un mandamiento. Y es justamente el Shabbat un espacio que Dios creó para tener una comunicación especial con sus hijos. Es el único día en las escrituras que tiene nombre. Los demás tienen número: día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto, que se conoce como día de preparación, y el Shabbat, que es el día séptimo. Eso también lo vamos a confirmar. Bien, sin más preámbulos, vamos a presentar ahora el tema, la ley de Dios. Así que adelante, señor director. Estamos de vuelta con ustedes. Ahora sí, vamos a iniciar el tema de hoy y quiero que iniciemos. Recuerden, hoy vamos a estar hablando del Shabbat. El Shabbat, el sábado. Y vamos a responder varias preguntas. Primera pregunta que vamos a responder: ¿es el sábado el día del Señor o de los judíos? ¿Realmente es importante reconocer el sábado como día del Señor? ¿Realmente alguien puede ser salvo sin guardar el día Shabbat, teniendo conocimiento de haberlo guardado, de que hay que guardarlo? ¿Abolió Cristo el Shabbat cuando vino aquí a morir en la cruz? ¿Realmente las escrituras afirman que el Shabbat, el sábado, fue cambiado para el domingo? Es decir, la solemnidad del sábado fue transferida al domingo. Esas son algunas de las preguntas que vamos a contestar con el estudio del día de hoy. Quiero hacer una aclaración que siempre la hago. Lo que predicamos acá no es un mensaje para crear rating ni para crear polémicas. Nosotros enseñamos lo que la escritura enseña y hoy vamos a ver la verdad eterna con relación al sábado, al Shabbat. Realmente, si tú quieres conocer a profundidad, sinceramente, lo que la escritura enseña, te recomiendo que te detengas y que analices punto por punto lo que vamos a ir enseñando y mostrando a través de las escrituras. Si tienes alguna inquietud, te aseguro que si escuchas completamente el tema, tu inquietud, tu pregunta será respondida. Así que no te desesperes, no tengas prejuicios, abre tu mente y escucha. Si de lo contrario entiendes que lo que estamos diciendo va contra lo que crees y entiendes que es una herejía o que estamos errados, bueno, pues te recomiendo entonces que cambies de canal, porque vamos a presentar lo que dice la escritura y no pelearás con nosotros, vas a pelear con lo que dice la escritura. Y como dice la escritura misma, no sea que seas hallado tú luchando contra Dios. Primer texto de la mañana. Vamos a leer nuestros textos de toda esta serie de enseñanza. Vamos a Jeremías capítulo 16, versículo 19. Dice el texto: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán desde los extremos de la tierra y dirán:
ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Este texto lo hemos comparado en varias versiones bíblicas y miren el resultado de la comparación de este texto para que vean cuál es nuestra verdadera condición como seres humanos. Adelante. Vamos a ver este texto en la versión Nácar Colunga y en la versión, la nueva versión internacional. Dice, Yahweh, Yahvé, mi fuerza, mi fortaleza, mi refugio en el día de la tribulación. A ti vendrán desde los extremos y los confines de la tierra y dirán, solo mentira fue la herencia de nuestros padres, vanidad sin provecho. Y la nueva versión internacional dice, Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, solo mentira heredaron nuestros antepasados, heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. Vamos a ver ahora la comparación de este texto en la Biblia latinoamericana y también la Biblia versión La Palabra de Dios. Dice acá, le estoy leyendo la versión latinoamericana, dice, oh Yahvé, o Yahvé, como dice esta versión, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la desgracia. A ti vendrán a verte las naciones de los últimos límites de la tierra y dirán, era solo mentira lo que se transmitían nuestros padres, vanidad y falta de poder. Y la versión, La Palabra de Dios, dice, Señor, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la angustia. A ti vendrán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, solo mentira heredaron nuestros padres, algo inútil que no sirve para nada. Y finalmente voy a leer la versión del Peregrino, es una versión católica, igual que la Nácar Colunga, pero miren, esta me encanta cómo termina. Adelante. Bien, miren cómo dice esta versión. El Señor es mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el peligro. A ti vendrán los paganos, desde los extremos del orbe, diciendo, qué engañoso es el legado de nuestros padres, qué vaciedad sin provecho. Fíjense que en las versiones que hemos visto, todos estos textos, sin distinción de versiones, vemos que todas concluyen en que todo lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres es mentira. Es mentira. Y hoy vamos a desenmascarar una gran mentira. Por tradiciones, por años, por miles de años, se nos ha enseñado que el domingo es el día del Señor. Que el Señor cambió la solemnidad del sábado, que era para los judíos, a la solemnidad del domingo, que es para los cristianos. Vamos a ver si realmente eso tiene algún asidero bíblico. Y de no ser así, vamos a ver quién cambió el mandamiento. Muy bien. Vamos a seguir leyendo Juan 8:32. Vamos a escuchar las palabras de Yeshua. Juan 8:31 y 32 en la Reina Valera 60 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Justamente el remedio para la herencia de mentira que hemos tenido de nuestros padres es justamente ser o estar o permanecer en las enseñanzas de Yeshua para ser verdaderamente libres de la mentira. Miren lo que dice Juan capítulo 7, versículo 16 al 19. Juan 7, 16 al 19. Y estas palabras las dijo Yeshua, pero quiero apropiarme de ella en este momento. Dice Yeshua, y quiero decir lo mismo. Así que dijo Jesús, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió.
Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o si solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Y voy a leer el siguiente texto que está en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Y es lo que acontece en los días de Jesús, es lo que acontece en nuestros días también. Esta es la condenación y se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados sean descubiertos. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros vean que están haciendo lo que Dios quiere. Y este texto dice mucho porque es lo que acontece hoy. Mucha gente está rechazando la verdad, la luz, porque teme que sus pecados sean expuestos por la luz de la verdad. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Bienvenido, hermano Job. Bendiciones que ha llegado acá al canal de compartir con nosotros. Muy bien, el Shabbat. La palabra Shabbat es la palabra hebrea que significa cese, reposo o descanso. La palabra sábado que tenemos hoy no proviene de la palabra hebrea Shabbat, viene de una palabra latina. Y eso lo vamos a ver el sábado que viene porque vamos a hablar del calendario de Dios, las fiestas de Yahweh. Vamos a hablar el próximo sábado, el próximo Shabbat. Realmente cuando usted va al idioma inglés, por ejemplo, ve que el sábado tiene la palabra Saturday. O sea, Saturday significa el día de Saturno. Es un día en que se adoraba al dios Saturno. Como Sunday, el día que se adoraba al dios invicto Sol. Ahora, la palabra Shabbat significa reposo o descanso. Por lo tanto, en las versiones comunes como la Reina Valera y otras versiones que en vez de traducir sábado traducen día de reposo o día de descanso, está correcta la traducción porque realmente Shabbat el Shabbat es un día de reposo o de descanso. Solo que no para reposar como el hombre quiera, sino como Dios ordenó que se repose en ese día. Porque ese día, lo primero que vamos a ver es a quién pertenece. Por ejemplo, ¿de quién es el Shabbat? Mucha gente dice primero que el sábado es para los judíos. Por lo tanto, desde que tú le dices a alguien que tú guardas el sábado, dicen, tú eres judío, eres judaizante, ok, te dicen. Algunos dicen que el sábado fue abolido en la cruz, que Cristo lo clavó en la cruz, esa maldición, esa carga pesada. Algunos dicen. Otros dicen que el sábado no es importante para la salvación, que sí, que entienden que es verdad que el sábado está ahí, pero que nadie se va a salvar por guardar el sábado. Así que como nadie se va a salvar por guardar el sábado, ellos no lo guardan. Y otros dicen, van mucho más allá, dicen que el sábado es una carga pesada que es difícil de llevar y que es una maldición. Y que Dios le dio el sábado a los judíos a causa de su desobediencia. Vamos a ver si todos estos conceptos tienen algún tipo de asidero bíblico. ¿De quién es el Shabbat? ¿Y por qué hay que guardarlo? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Y vamos a contestarla con el primer texto bíblico que está en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 4. Adelante. Dice el texto, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. La palabra descanso es la palabra Shabbat. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó, en que Shabbat hizo cese de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y de la tierra, cuando el Señor hizo
los cielos y la tierra. Entonces, en primer lugar, lo que vemos desde el primer libro de las Escrituras, de la Torá, es lo siguiente: que el sábado existía ya en el Edén. Dios, cuando terminó de crear todas las cosas físicas, creó un espacio de 24 horas espiritual llamado Shabbat. Porque en ese día Dios se detuvo de todo lo que había hecho. Y Dios no se detuvo porque estaba cansado, porque el libro de Isaías, capítulo 40, el verso 36 en adelante, dice que Dios no se fatiga ni se cansa. Pero ¿por qué reposó Dios? Dios reposó, creó ese día reposando, hizo un lapso de 24 horas denominada reposo, Shabbat. Ahora, ese día, fíjense que ya trasciende el hecho de que haya sido judío o no. Por ejemplo, quienes sostienen que el sábado fue dado única y exclusivamente para los judíos, ya automáticamente queda su argumento en el suelo, porque acá está Dios creando cuando solamente existe Adán y Eva. Está creando ese día en el momento que solo existen Adán y Eva, que no eran judíos. Adán y Eva representaban toda la humanidad. Toda la humanidad, porque si el pecado de Adán nos alcanzó a todos, o por el pecado de Adán nos alcanzó a todos, porque se transmitió a través de nuestra genética y fuimos engendrados en pecado, entonces todo lo que le recibió Adán en el Edén, todo lo que Dios le dio en la creación a nuestros primeros padres, lo dio a la humanidad. Por lo tanto, si lo primero que Dios le dio a la humanidad después de haberla creado fueron dos cosas. Primero, Dios, después que creó al hombre y a la mujer, lo primero que le regaló fue el matrimonio, una institución sagrada. Entonces, tendríamos que decir que el matrimonio es únicamente para los judíos. Y segundo, les regaló el Shabbat, que era el momento en el cual ellos se iban a estar en una comunión especial con el Creador. Y si no me creen, vamos al cuarto mandamiento. Miren, yo venía comentando con mi hermano y amigo Tomás, cuando veníamos camino al canal, yo les decía, mucha gente ha escuchado decir que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En Deuteronomio 6, en Deuteronomio 9, hay instrucciones que el Señor da categóricamente, que dice que estas palabras que yo te ordeno hoy las escribirás en tu muro, en los postes, en tu casa, en tu cama, las repetirás cuando te acuestes, cuando te levantes, le enseñarás a tus hijos, la atarás por señal. Bueno, dice todo eso. Pero ¿qué es lo que Dios dice que le instruye a los niños? Justamente su ley. Ahora, tú puedes llamar a cualquier cristiano de cualquier denominación, incluso los adventistas, que tanto se jactan en que guardan los mandamientos, y tú le preguntas, a ver, dime los mandamientos en orden, los 10. Y no te lo van a decir. Tú le dices, dime cuáles son las fiestas de Jehová, que son mandamientos, y lo vamos a ver el próximo Shabbat eso, y tampoco lo vas a ver. Entonces no están instruidos en nada, no conocen nada. Por lo tanto, si no conocen la ley, ¿qué van a conocer de lo bueno y lo malo? ¿Qué discernimiento van a tener de lo que es correcto y lo que es incorrecto? Porque la palabra del Señor enseña, y lo vimos el Shabbat pasado, que el conocimiento del pecado se hace a través de la ley. O sea, usted nunca va a saber lo que es correcto e incorrecto si usted, como David, no medita en la ley del Señor de día y de noche. Muy bien. Cuarto mandamiento, Éxodo 20, capítulo 8, versículo al 11. Dice el texto allí, acuérdate de guardar el día de descanso, el Shabbat, al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día, el mismo séptimo día que Dios descansó en la creación, el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus animales y también
incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día, el Shabbat, descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que el sábado no solo es un mandamiento. Miren, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol, no era un asunto de sentimiento ni de pasión. No era de que, bueno, Señor, si yo siento comer, voy a comer. Y si siento no comer, no voy a comer, Señor. No era eso. Acá no se podía sentimentalizar nada. Era a razonarlo. O como o no como. El Señor dio una orden. No importa que esa orden a los que estaba debajo le gustara o no. Era una orden. Dios no es hombre para negociar con el hombre. El hombre tiene que sujetarse a su creador. Y el creador está diciendo aquí, acuérdate del día sábado. Si está diciendo acuérdate es porque, por 2 razones. Primero, porque es un mandamiento que ellos ya conocían. Y lo habían olvidado por rebeldes y cabezaduras que era el pueblo de Israel. Y segundo, porque el Señor sabía que en el futuro iba a pasar lo mismo. La gente se iba a olvidar del sábado. Ahora, ese mandamiento nos manda a recordar quién es el creador y en cuántos días se creó el mundo. Miren, yo me arriesgo a decir que si todo el mundo, en el caso hipotético, que sé que no será así, por lo menos en esta generación, todo el mundo observase fielmente el Shabbat, no habría ningún ateo en el planeta Tierra, porque todos reconocerían que Dios creó todas las cosas que vemos en 6 días y descansó el día 7º. Por lo tanto, este mandamiento es el mandamiento que recuerda la creación. Cada vez que yo reposo en el Shabbat, yo estoy levantando una bandera que dice, Yeshua es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, todo el que no observe el Shabbat no cree que Dios es el creador, aunque lo confiese con su boca. Su boca dice una cosa, pero su acción dice otra. Porque acá no es por palabra. Abraham le creyó a Dios, pero salió. Y eso, salir, fue lo que le fue contado por justicia. No fue creer y quedarse donde estaba, en Ur de los Caldeos. Entonces, está bastante claro que el mandamiento acá es un mandamiento para recordar algo específico. Recordar que en 6 días Dios creó el cielo y la tierra. Ahora, hay muchos cristianos, y no sé si llamarle cristianos a esas personas, que dicen que la creación no fue hecha en 6 días, sino que esos días son milenarios. Miren, el próximo sábado voy a hablar de eso, porque el Shabbat no solo, como les comenté, es un mandamiento, es una fiesta instituida por Dios, pero también el Shabbat es una profecía y es un monumento. Todo eso es ese mandamiento, por eso es el mandamiento más odiado, porque es el mandamiento que Satanás más detesta, porque es el mandamiento que le pone nombre al Creador y reconoce a Yeshua como el Dios soberano de todas las cosas. Entonces, ese día de la creación, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, dicen estos denominados cristianos o seguidores de Jesús o del Padre, que son 6,000 años, que cada día equivale a 1,000 años y que en 6,000 años creó Dios hizo la creación. Todo esto es una pura mentira porque no hay forma de comprobar eso. Porque este mandamiento acá está hablando del Señor y está hablando de días literales. En 6 días literales Jehová creó los cielos y acá Dios no es hombre para mentir. Dios no dice una cosa por otra. Él no está diciendo en 6,000 años creó Dios los cielos y la tierra y descansó 1,000 años más después. Dice el texto en 6 días literales, 6 días de tarde a tarde, Dios creó todo y en un día de tarde a tarde reposó. Y ese día
que es el único día de los 7 días de la semana que Dios lo bendijo, lo santificó y lo apartó para sí. Ningún otro día de la semana tiene estas condiciones o estas características. Únicamente el Shabbat. Muy bien. Vamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 2 y 3. Y aquí vamos a ver que el Señor instituye el Shabbat como una festividad, como una fiesta. Dice acá, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las solemnidades de Yahweh. Estoy leyendo la versión textual. En el estudio de hoy voy a utilizar mucho esta versión porque es mucho más claro en los términos del Shabbat. Y voy a estar utilizando también la versión Nueva Traducción Viviente, la versión Dios habla hoy y en algunos textos también voy a utilizar la Reina Valera. Así que esto lo doy por adelantado. Entonces dice, estos son las solemnidades de Yahweh, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Fíjense de quiénes son los tiempos señalados. De Jehová, son míos, dice. 6 días trabajará, pero el 7º día será de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Yahweh en todos vuestros asentamientos. Así que en primer lugar, vemos que el Shabbat es un mandamiento, una ordenanza de Dios a recordar la creación. Pero no es una ordenanza que Él se la dio al hombre. Él la compartió con el hombre, pero el Shabbat no es del hombre en ninguna manera. El Shabbat es de Yahweh, es de Dios. Es su sábado. Es para Él. No es para los judíos. No es para los seres humanos. El sábado es de Yahweh. Es de Jehová. Es de Él. Y Él comparte su día especial, que es de Él, con el ser humano a quien Él eligió para salvación. Eso hace el Señor. Por lo tanto, aquí vemos desde ya que el sábado no pertenece a ninguna nación, ni pertenece a ningún ser humano. Pertenece al Creador. Deuteronomio 5, 12 al 14. Dice, guardaréis el día del Shabbat para santificarlo, tal como Yahweh tu Dios te ha ordenado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º es Shabbat consagrado a Yahweh tu Dios. No harás ninguna labor tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún otro animal tuyo, ni el extranjero que mora dentro de tus puertas, para que pueda descansar tu siervo y tu sierva así como tú. Fíjense que es un mandamiento, un reposo de Él, de Yahweh. Y Él lo compartió con Israel porque Israel fue su pueblo a quien Él eligió. A cualquiera que Dios hubiera elegido, Dios le iba a compartir su mandamiento, porque eso es parte de la condición del pacto que Dios hace con quienes Él elige. Eligió a Israel, le dio sus leyes. Si te eligió a ti, obviamente te va a dar tus leyes. Algunos dicen que ya los gentiles no estamos bajo esa ley y que en el nuevo pacto, como dicen muchos estar, dicen que ya no estamos bajo la exigencia de la ley, sino que ya Dios no nos exige eso porque somos gentiles. Miren, hermanos, yo les voy a demostrar con la escritura que el Señor dice que la salvación para todo el que quiera salvarse está bajo las mismas condiciones. Para el gentil, para el pagano, para el eunuco y para el israelita. Las mismas condiciones. De hecho, voy a demostrar que la salvación no es como mucha gente entiende lo que dice Pablo, que Pablo dice, ya ahora la salvación ha venido a los gentiles. Miren, la salvación siempre estuvo abierta a los gentiles. Y lo voy a demostrar con las palabras del mismo Señor. Y todo gentil que quisiera ser salvo debía cumplir los mandamientos del Señor, guardar sus sábados y sus fiestas, si quería ser salvo y quería ser parte del pueblo de Dios. Así que esto no es
Estas son condiciones del Señor, no mías. Muy bien, vamos al texto siguiente, Levítico 19, 1 al 3. Dice el texto: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: dile a la comunidad israelita lo siguiente: sean ustedes santos, pues yo, el Señor, su Dios, soy santo. Respete cada uno a su padre y a su madre. Respeten también mis sábados. Respeten también mis sábados. Yo soy el Señor, su Dios. Estoy leyendo ahí la versión Dios habla hoy. Fíjense que el Señor claramente dice que los sábados son de Él. No son, Él dice, respeten sus sábados. Respeten mis sábados. Son míos, dice el Señor, no de ustedes. Levítico 19, 28 al 30. Y estoy leyendo ahora la versión Dios habla hoy. Dice: no se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto. No se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. No deshonres a tu hija, convirtiéndola en una prostituta. No corrompas el país llenándolo de depravaciones. Respeten mis sábados. Guarden reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Miren acá lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo acá, está dando instrucciones directas a su pueblo, y todas esas instrucciones que la está dando son para nosotros hoy. Nos está diciendo: no te hagas heridas en la piel, no te hagas tatuaje, no hagas que tu hija sea una prostituta, no llenes tu país de depravaciones. Entonces, todo eso estaría bien, pero menos el respetar mis sábados. Para algunos. Ezequiel 20, 12 y 13. Ezequiel 20, 12 y 13. Dice el texto: también les di a conocer mis sábados, que debían ser una señal entre yo y ellos, o entre ellos y yo. Un recuerdo de que yo, el Señor, los había consagrado para mí, pero se rebelaron contra mí en el desierto y no obedecieron mis leyes, rechazaron mis mandamientos que les había dado para que cumpliéndolos tuvieran vida. Miren, aquí el Señor dice que los mandamientos, que cumplir los mandamientos da vida. Pablo dice que la ley mata. ¿A quién le creo? ¿Al dador de la ley y de la salvación o a un discípulo de él? Pablo dice la ley mata. Y Yeshua aquí está diciendo la ley da vida. Dice: y profanaron completamente mis sábados. Pensé entonces en descargar mi ira contra ellos y en aniquilarlos allí en el desierto. Así que está más que claro que el Señor dice acá que su pueblo se les rebeló. ¿Pero por qué se les rebeló? Sencillamente porque no quiso guardar sus mandamientos y profanaron sus sábados. Justamente en esa misma rebeldía vive todo el mundo denominado cristiano. Todo el mundo cristiano vive en abierta rebeldía a Dios, porque la gran mayoría no reconoce ni guarda el sábado ni lo santifica. Y los que supuestamente guardan el sábado también viven en rebeldía porque no reconocen quién es el Dios del sábado. Muchos dicen que el Dios del sábado es el Padre, como los judíos y los testigos de Jehová. Otros, como los adventistas, los bautistas del séptimo día y otros que guardan el sábado, dicen que el Dios del sábado es un Dios llamado la Trinidad. Tampoco. Aparte de que profanan el sábado, también son idólatras, porque quien dijo no tendrás otro Dios ajeno delante de mí no fue el Padre, fue Yeshua, nuestro Dios, quien dio la ley, y lo voy a demostrar con la escritura eso. Entonces, vemos acá que el sábado debía ser una señal, pero ellos se rebelaron. Por eso es que el mundo hoy está totalmente en rebeldía contra Dios, porque no guarda la ley, aunque diga guardarla con sus labios. Por eso es que cuando Yeshua venga, habrá tantos cabritos a su izquierda que dirán: Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre ayudamos a la viuda, visitamos a los enfermos, hicimos milagros. ¿Qué le dirá el Señor? Nunca os conocí. No es que el Señor los conoció en un momento y luego dejó de conocerlos. Es que nunca los conoció. Dice: apartaos de mí, hacedores de maldad.
y en otras versiones dicen, apartaos de mí, transgresores de las leyes de Dios. Entonces, vamos a Ezequiel 20, 19 y 20. Ezequiel 20, 19 y 20. Dice, les dije, yo soy el Señor su Dios. Cumplan al pie de la letra mis leyes y decretos, y respeten como sagrado mis días sábados o mis sábados. Dice, para que sean, o de manera que sea una señal entre ustedes y yo, así, o sea, guardando sus decretos y sus sábados, así reconocerán que yo soy el Señor su Dios. O sea, miren, la forma visible de demostrarle al mundo y al Señor que Él es nuestro Dios es guardando el Shabbat que Él dio a sus elegidos. Esa es la forma. Éxodo 31, 16 al 18. Éxodo, vamos al libro de Éxodo. Ok. Bien, dice el texto. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días, fíjense por qué Dios da el sábado, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero el 7º día dejó de trabajar y descansó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio a Moisés 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que escritas por el dedo de Dios. Entonces, aquí claramente el Señor dio mandamientos y los puso como una señal de su pacto con Israel, obviamente, porque fue al pueblo que Dios eligió. Pero la Biblia nos dice que Dios llamaría pueblo suyo también a los que no eran pueblo suyo. Y si los llamaría a los gentiles pueblo suyo, entonces los gentiles tendrían que estar también bajo este pacto. Porque este pacto no era un pacto exclusivo para Israel, era un pacto para salvación. Entonces, está más que claro que ese pacto realmente, como dice el Señor, es un pacto perpetuo. Bien, estoy subiendo nuevamente la sala La Verdad Eterna RD, que se me acaba de caer en línea. Así que para los hermanos que están en internet, pueden otra vez ingresar a la sala, que por problemas técnicos se nos cayó. Acá me estaban dando el mensaje, así que vamos a... Ok. Bien. Muy bien, pueden entrar a la sala de La Verdad de LBERD en Paltac. Ok, entonces está más que claro que el sábado, primero, pertenece a Dios. Es una señal entre el pueblo verdadero de Dios y Dios. Una señal visible, no el sello. Una señal, una bandera. Y también es una señal perpetua, para siempre. Y para siempre es para siempre. Ok, ahora, ¿es el Shabbat una señal entre Dios y los judíos solamente, como vimos aquí? ¿O realmente esta señal puede incluir a otros que no sean necesariamente judíos? Porque mucha gente, incluso los judíos, enseñan que los mandamientos solamente son para los judíos, que los gentiles tienen otros mandamientos. Miren, hermanos, eso ustedes no lo van a encontrar en ninguna parte de la Escritura, el Señor diciendo eso. Yo les voy a demostrar acá que el Señor de su propia boca dice que si un extranjero, que la palabra gentil es extranjero, quería servir al Señor, tenía que hacer exactamente lo mismo que Él le ordenó al pueblo de Israel. Bien, ahora sí estamos retransmitiendo. ¿Me escuchan acá?
Ok, bien. Entonces, hermanos, el Señor, vamos al libro de Isaías capítulo 56, versículo 1 al 7. Vamos a ver si es verdad que el Señor para los judíos tenía unas leyes y para los gentiles o los extranjeros tenía otras. Dice el texto, esto dice el Señor, no lo dice ningún apóstol ni ningún hombre. Esto lo está diciendo ¿quién? El Señor. Sean justos e imparciales con todos. Quiero aprovechar para comentar esa parte. Muchos dicen, y vuelve conmigo por favor, señor director, luego volvemos al texto. Muchos dicen que no juzguen, que Dios dice que no juzgue a nadie. Mira, aquí el Señor está mandando a ser justos e imparciales con todos. Para yo ser justo con alguien y ser imparcial, lo primero que tengo que hacer es hacer un juicio, juzgar, para saber si lo que voy a hacer es correcto o no. La palabra juzgar no significa condenar. La palabra juzgar significa evaluar exhaustivamente una condición, una situación o una persona. Evaluar hechos y tomar en función de tu evaluación una acción. Eso es juzgar. Todo el mundo juzga. Cuando yo digo, yo no juzgo a nadie porque yo no sé lo que el Señor... Mire, mi hermano, usted está juzgando porque para usted, cuando tú dices, si yo digo, por ejemplo, todos los que no guarden el sábado se van a perder. Y tú dices, no, yo no juzgo a nadie porque el Señor es que sabe. Tú sabes que tú estás diciendo que se van a salvar porque ya tú evaluaste y como para ti no se van a perder, entonces se van a salvar. Lo que pasa es que no tienes la suficiente coraza, el suficiente valor para reconocer y publicar lo que realmente tú crees. Y te escondes bajo una supuesta careta de humildad y que yo no juzgo a nadie. No, tú juzgas. Cuando yo digo, no juzguen, que juzgar es de Dios, yo estoy juzgando porque yo estoy diciendo que tú estás condenando. Ya yo evalué tu comentario y con decir no juzgue, que solo Dios juzga, yo estoy diciendo tú estás condenando. Y aquí el Señor dice que sean justos e imparciales con ¿cuántos? Con todos. O sea, el Señor nos manda a juzgar, como dice Santiago, con sano juicio. Juzgar no es condenar. Todos los seres humanos serán juzgados. Todos. Los que se salven y los que se pierdan. Porque el resultado del juicio es la condenación o la salvación. Entonces, teniendo esto bien en claro, volvamos al texto. Quería hacer ese comentario nada más. Bien, sean justos e imparciales con todos. Hagan lo que es bueno y correcto. Porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Y eso está hablando del momento en que el Señor viene a la tierra. Benditos, dice el texto. Escuchen bien, porque está hablando el texto antes de que el Señor venga a manifestar su justicia en la tierra. Benditos todos los que se aseguran en cumplir esto. Benditos los que honran mis días de descanso, mis Shabbat, y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros, o sea, los gentiles, que se comprometen con el Señor, digan, el Señor nunca hará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin fruto. Pues esto dice el Señor. Miren, aunque los judíos digan que los gentiles son gusanos, esto es lo que el Señor dice. Bendeciré a los eunucos, o sea, los esclavos, que guardan como santos mis días de descanso y deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Vamos a la parte siguiente de ese texto, por favor. Versículo 5 en adelante. Dice, les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande que el de sus hijos y el de sus hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy es eterno, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros, o sea, a los gentiles que se comprometan con el Señor, quienes los sirvan,
y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo en Jerusalén, o sea, la Jerusalén celestial, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Y ese texto obviamente está hablando de un evento futuro y no ocurrirá en la tierra. Por lo menos en la tierra bajo estas condiciones, sino en la tierra renovada. Porque todas las naciones no van a aceptar al Señor. Todas las naciones son todas las naciones de los salvados. Muy bien. Vamos a leer ese mismo texto, pero en la versión textual. La versión textual, segunda edición. Vamos a ver este mismo texto que acabamos de leer, Isaías 56, 1 al 7. Adelante. Dice el texto allí. Así dice Yahweh: guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronto será revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo. Miren, la Biblia dice que el que guarda el Shabbat es bienaventurado, dichoso. Los cristianos de hoy dicen que el sábado es una maldición. Qué contrariedad. Dice que que guarda su mano de toda obra mala. Y el hijo de tierra extraña que se ha unido a Yahweh, no hable diciendo: de seguro Yahweh me escudirá de su pueblo, ni el eunuco árbol seco soy, porque así dice Yahweh: a los eunucos que guardan mis Shabbatot, o sea, mis sábados, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Vamos a la segunda parte del texto, versículo 5 en adelante. Dice: les daré cabida en mi casa, y la casa de Yahweh no está en la tierra. Y dentro de mis muros un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Los extranjeros, o sea, los gentiles, que se unan a Yahweh para servirlo, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí el Señor claramente está diciendo que desde la antigüedad la salvación estuvo dispuesta para todos los elegidos que el Señor dispuso aún de entre los paganos. Los gentiles que querían ser salvos, no es como viene diciendo cualquier persona ahora, bueno, que para los gentiles vamos a darle estos mandamientos para que no sean una carga. No, mi hermano, aquí el Señor está diciendo que sus mandamientos son para gentil, para eunuco y para judío. El que quiera ser salvo según el Señor, no según un hombre, según el Señor, el que juzga y da la salvación, dice que no importa quién sea, tiene que adecuarse a guardar sus mandamientos, a santificar sus sábados y a mantenerse fieles a su pacto. Porque esas condiciones no son exclusivas de un pueblo, son del Señor y el Señor las comparte con quienes Él llama. Muy bien. Isaías 55:6, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy para que vean que está bien clarito esa parte de que la salvación el Señor siempre la tuvo abierta a todos los pueblos. Dice: y los extranjeros que se entreguen a mí para servirme y amarme, para ser mis siervos, respetarán el sábado y no lo profanan y se mantienen firmes en mi alianza. Fíjense. O sea que el Señor desde el Antiguo Testamento está diciendo
que todo el que acepte, no importa de qué nacionalidad sea, tiene que sujetarse a las condiciones del pacto que él ha hecho con los salvados. Tan sencillo como eso. Muy bien. Ahora, ¿es el sábado una carga pesada? Como dicen algunos. El sábado, por Dios, Dios puso el sábado y sabía que eso no se iba a poder cumplir. Dicen algunos. No. ¿Ustedes creen que Dios estaba bromeando cuando dio los 10 mandamientos y dijo, guárdalos y tendrás vida? ¿Ustedes creen que el Señor nos tomó por estúpidos o nos estaba tomando el pelo cuando nos dio los 10 mandamientos, sabiendo que nosotros no tenemos posibilidad alguna de cumplirla? Claro que no, hermanos. El Señor dio los mandamientos porque Él sabe que sí podemos cumplirlo. Lo que pasa es que el ser humano es un ser humano egocéntrico, que ama mucho su yo y que no quiere reconocer su error. Isaías 58, 13 y 14. Vamos a ver qué considera el Señor del sábado. Vamos a ver si es verdad el sábado es una carga pesada. Dice el Señor, guarden como santo el día de descanso, o sea, el Shabbat. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Hablen del día con delicia para ser día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día. No sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. El Señor dice, entonces, o sea, cuando hagan todo eso, entonces el Señor será su delicia. Y les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, lo he hablado. Entonces, miren lo que el Señor está prometiendo. El Señor está diciendo acá que el que no reconoce el Shabbat y se deleita en el Shabbat, tampoco se va a deleitar en el Señor. Así que todo el que odia el sábado, que dice que el sábado es el maldito sábado de los judíos, como vi el comentario de un teólogo protestante que decía el maldito sábado de los judíos, se utilizaba esa palabra, está maldiciendo al Dios de ese sábado, que es el Dios creador. Porque el Señor dice acá que el que no reconoce que el Shabbat es una delicia, tampoco puede reconocerle a Él como una delicia. Entonces, hermanos, está más que claro que el sábado es una delicia. Vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28, para que ustedes vean que realmente el Shabbat fue un regalo que Dios dio al ser humano. Dice, Jesús le dijo, el día de descanso, o sea, el Shabbat, se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Es decir, el sábado es un día que el Señor designó, apartó, primero para Él. Es de Él el día. Pero Él lo compartió. Como le gustó tanto reposar en ese día, el Señor lo compartió con el ser humano y se lo dio como un mandamiento recordatorio y como una profecía y como una fiesta. Y cuando el ser humano reposa en el Shabbat, está reposando con Yahweh, con el Señor. El Señor no reposa otro día. El Señor reposa el sábado. El Señor no reposa mañana domingo. El Señor está reposando hoy Shabbat. Y si tú no reposas hoy con Él, no vas a reposar. Ni entrarás nunca en su reposo. Porque para entrar en el reposo que Él está preparando, hay que reposar en el Shabbat que tenemos ahora, que Él nos dio. Muy bien, así que el sábado es una delicia, hermanos. Para mí el día más lindo de la semana es el Shabbat. Yo me gozo en el Shabbat, como mi mejor comida en Shabbat. Es el día más alegre porque es el día en el cual estoy en comunión con Dios. Aparte de que me gozo bastante porque no hay nada que me guste más y que disfrute más que enseñar las Escrituras. Así que cuando me paro acá en este canal a enseñar lo que la Escritura dice, es un gozo para mí, es una delicia, es una bendición. Por eso me encanta el Shabbat. Muy bien. Ahora,
Cuando Yeshua estuvo en la tierra, guardó Yeshua el Shabbat, enseñó, ¿qué día enseñaba Yeshua las Escrituras? En algún momento Yeshua enseñó que el sábado debía ser transgredido. Vamos a ver, porque el ser humano de hoy dice ser cristiano, o sea, seguidor de Cristo, y vamos a ver que justamente lo que Cristo hizo, el ser humano, o los supuestos cristianos, no lo hacen. Miren, vamos al primer texto de Lucas, capítulo 4, versículo 31, voy a leer la versión textual. Dice allí, descendió a Cafarnaúm, algunas versiones dicen Capernaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados, o sea, en los Shabbat. Enseñaba en los sábados. Vamos al siguiente texto, Lucas 13, versículo 10. Lucas 13, versículo 10. Dice el texto, uno de los sábados, y en uno de los sábados estaba enseñando en una de las sinagogas. Aquí vemos dos testigos de que el Señor iba cada sábado a enseñar la Escritura, y obviamente si iba a enseñar la Escritura a la sinagoga, él reposaba ese día. Lucas 4:16. Voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy porque está mucho más claro. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado, o sea el Shabbat, séptimo día de la semana, entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso en pie para leer las Escrituras. O sea, ¿cuál era la costumbre de Yeshua? Ir cada sábado a la sinagoga a leer, o sea, a compartir, a enseñar, ¿qué? Las Escrituras. Miren, quiero decirles algo. Cuando ustedes leen la creación, se dan cuenta que para Dios todo el tiempo depende de los astros. Por ejemplo, miren, las horas dependen del movimiento del sol y la luna. Las horas y de la rotación de la tierra. Los días dependen del sol y la luna. Los meses dependen del movimiento lunar, el ciclo lunar que dura 28 días visibles y entre 1 y 2 días de luna no visible. 30 días, 29 o 28 días, depende. Pero el mes se calcula de acuerdo al movimiento de la luna. Las estaciones se calculan de acuerdo a la traslación de la Tierra con relación al Sol. Todo el tiempo que rige nuestro espacio depende del movimiento de los astros y de las estrellas también, porque la Biblia dice el Sol, la Luna y las estrellas. Pero el único ciclo de tiempo que no depende de ningún astro, ¿saben cuál es? Es la semana. La semana tiene 7 días y no hay nada que indique el inicio o el fin de la semana en el exterior. Desde que el ser humano tiene conocimiento y hay escritura, la semana siempre ha tenido 7 días. ¿Por qué será eso? Porque hubo un creador que por su palabra decidió que la semana tenga 7 días. Pero siempre el día séptimo ha sido el Shabbat. El Shabbat. Siempre. ¿Por qué será? Porque el Señor así lo indicó. De hecho, en las Escrituras, el único día que tiene nombre es el Shabbat. Por algo será. Por algo será. Unos dicen, todos los días son del Señor. Sí, es cierto, todos son del Señor. Pero hay uno que es muy, muy especial de Él. Y ese es el Shabbat. Y el Señor, aun cuando se encarnó, lo respetó. Aún era de Él, pero Él lo respetó. Y miren lo que dice el Señor en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19, porque muchos dicen que el Señor vino aquí a quitar el maldito sábado de los judíos, como dice el teólogo que les comento. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos.
les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Si no hacen eso, o si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Y el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, si tú quieres que te llamen grande desde el cielo, debes comenzar a guardar los mandamientos y a enseñarlos. Pero si tú dices, no, esos mandamientos nadie, para colmo enseña a los demás es lo mismo, por más grande que te creas, por más teología que hayas estudiado, tú eres una basura para el cielo. Y lo está diciendo Yeshua, no yo. ¿Y sabes lo que es algo insignificante? Algo que tú pasas y lo ves y ni te importa. Juan 13:15, versión Nácar Colunga. Y eso se lo voy a decir a todos los cristianos que dicen ser seguidores de Yeshua. Dice acá, Yeshua, porque yo os he dado ejemplo, para que vosotros hagáis también como yo he hecho. Es decir, si el Señor enseñaba su palabra y reposaba cada Shabbat, nos enseñó eso, el Señor no nos enseñó a transgredir el sábado. De hecho, me he encontrado con ignorantes que con tal de mantener su posición dicen que el Señor transgredió el sábado. Miren, hermanos, miren a dónde la ignorancia lleva a la gente. ¿Cómo tú vas a decir que el Señor profanó el sábado? Si tú dices que el Señor profanó el sábado, tú lo que estás diciendo es que el Señor es un transgresor de la ley, por lo tanto, es un malvado y es un pecador. Eso tú estás diciendo. Así que piensa bien antes de decir lo que vas a decir, porque el Señor enseñó a respetar y a observar el día de Él. Los apóstoles y los discípulos del Señor guardaron el sábado. Vamos a ver. Marcos capítulo 15, versículos 41 y 42 en la Dios habla hoy. Dice el texto. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Como ese era el día de preparación, o sea, el viernes, es decir, víspera del sábado, ya era tarde. Aquí está hablando el texto de cuando las mujeres fueron a ungir a Jesús. Y dice que cuando llegaron ya era viernes, era día de preparación, y había que prepararse para el Shabbat. Así que ellos no pudieron ungir el cuerpo de Yeshua porque era un día Shabbat. Con esto quiero aclarar 2 puntos. Hay algunos que dicen que Yeshua no murió un viernes, que Yeshua murió un miércoles y que luego el primer día de pan sin levadura caía jueves y bueno, un desorden dicen. Miren, hermano, Cristo murió un viernes porque cuando tú lees Levítico 23 dice que el único trabajo que no se podía hacer en los días, en los Shabbats ceremoniales de fiestas que no cayeran en Shabbat semanal, era justamente eran trabajos de siervos. Ungir el cuerpo de un familiar no es un trabajo de siervo. No es un trabajo de siervo. De hecho, ni es un trabajo porque no te están pagando para eso. Tú estás cumpliendo una norma. Por lo tanto, si Cristo hubiese muerto y ese sábado hubiese sido un sábado ceremonial, entonces ellas pudieron haber ungido a Yeshua porque la ley no las condenaba. Decía, no pueden hacer trabajos de siervos. Pero habían ciertos trabajos que se podían hacer. Ahora, en el Shabbat semanal, dice ningún trabajo haréis. O sea, ninguno. Entonces, vamos a Lucas 23:36, que ahí voy a confirmar el texto. Dice, cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüento. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y está. Descansaron el Shabbat conforme al mandamiento. O sea, las mujeres seguidoras de Yeshua y sus discípulos
descansaban el sábado conforme al mandamiento, porque Yeshua así se lo había enseñado. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué pasó cuando es que pudieron ungir a Jesús estas mujeres. Vamos a ver. Dice, pasado el Shabbat, María Magdalena, María madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana, o sea, el domingo, fueron al sepulcro muy temprano, apenas salió el sol. Vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 2. Hechos 17, versículo 2. Hechos 17, 2. ¿Me escuchan los hermanos de la internet? ¿Me confirman, por favor? Dice el texto. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 sábados, debatió con ellos apoyándose en las escrituras. Es decir, miren, aún Pablo, que es el apóstol más controversial con los mandamientos y que tuvo mucho problema con la ley, aún Pablo iba a la sinagoga cada sábado según su costumbre, porque estaba más que claro que los mandamientos no fueron abolidos. Había gente que se reunía cada sábado a adorar. Está más que claro que el mandamiento todavía estaba vigente. Hechos capítulo 18, versículos 2 y 4. Dice el texto. Y halló a cierto judío de nombre Aquila, nativo de Ponto, llegado reciente de Italia, y a su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado salir de Roma a todos los judíos, y se juntó con ellos, y por ser del mismo oficio, se quedó y trabajaba con ellos, porque eran tendederos de profesión. Y todos los sábados, todos los shabbats, discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Si para los griegos, que eran gentiles, extranjeros, no debían guardar la ley del Señor, ¿qué hacían estos griegos en la sinagoga todos los sábados? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué hacían estos griegos? Pues los judíos está bien, eran judíos. Pero estos griegos, ¿qué hacían? Entonces está más que claro que los extranjeros que se convertían al Señor, como el Señor mismo lo dice en Isaías 56, debían guardar sus sábados. El Señor nunca ordenó que a los gentiles se les diera otra ley más fácil. Muy bien. Entonces está más que claro, hermanos, que los apóstoles, puedo citar muchos textos más, pero estamos contra el tiempo y quiero mostrar otras evidencias totalmente contundentes. ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? ¿Qué día se guardará en la tierra nueva? Porque la gente dice que Dios descartó el sábado. Vamos a ver si es verdad. En la tierra nueva, los salvados, ¿qué día guardarán? Vamos a Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Y aquí está hablando el Señor, no Isaías. Dice, porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que voy a hacer permanecerá delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. Y sucederá que de novilunio en novilunio, es decir, mes en mes o luna nueva, y de Shabbat en Shabbat, toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Yahweh. Miren, aquí este texto es mucho más profundo de lo que ustedes están escuchando. Aquí dice de luna nueva en luna nueva. ¿Saben qué implica eso? Que aún en la tierra nueva, las fiestas de Jehová seguirán observándose. Y se lo voy a demostrar esto en el estudio del próximo Shabbat, que son las fiestas de Jehová, el calendario de Dios. Entonces, aquí está hablando que no solamente las fiestas, sino dice de sábado en sábado. El Señor no tiene otro día para congregarse y recibir adoración. Es el sábado, el Shabbat. Es en ese día que toda carne debe postrarse a los pies
de Yeshua y de su Padre, porque ese fue el día que Él dispuso. No es en el día que tú decidas, no es en el día que te guste a ti, es en el día que Dios dispuso. Acá tú no eres quien para elegir qué día tú vas a adorar a Dios, si es que lo quieres adorar. Porque tú no eres el obrador de la salvación. El obrador de la salvación se llama Yeshua HaMashiach y Él designó un día para encontrarse con sus elegidos. Y ese día no es otro sino el Shabbat. Muy bien, vamos a leer ese mismo texto, pero ahora en la versión Dios habla hoy. Dice, también afirma el Señor. Miren quién afirma esto, el Señor. Así como el nuevo cielo y la nueva tierra que voy a crear durará para siempre, así también durarán tus descendientes y tu nombre. Y cada mes de día de luna nueva y cada semana, es decir, en el sábado, todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Aquí no está hablando ni Pablo, ni Juan, ni Marcos, ni Moisés. Aquí está hablando el Creador. Y está hablando de un evento que aún no ha sucedido y sucederá después del milenio. La tierra nueva. Y aún allá el Shabbat será siempre el Shabbat. Muy bien, quiero explicar algunos textos mal entendidos, solo algunos, no todos, porque de repente se hace muy largo el tema. Y si tú no has entendido con lo poco que hemos mostrado acá de la Escritura, no vas a entender con lo mucho. La Biblia dice: los entendidos entenderán. Mateo 12, 1 al 8 dice: Por aquel tiempo Jesús caminaba un sábado entre los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer granos. Los fariseos lo vieron y dijeron a Jesús: mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Fíjense lo que les dicen los fariseos. Él le contestó: ¿No ha leído usted lo que David hizo en una ocasión, que él y sus compañeros tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados a Dios, los cuales no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? Vamos a otra parte del texto. Versículo 5 en adelante. ¿O no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo cometen pecado, aunque no descansen el sábado? Pues les digo que aquí hay algo más importante que el templo. Ustedes no han entendido el significado de estas palabras, y es lo que pasa con la mayoría de la gente. Lo que quiero es que sean compasivos y que no ofrezcan sacrificio. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. ¿Qué está diciendo Yeshua acá? Aquí usa mucha gente este texto para decir que el Señor está mandando a transgredir el sábado. Y no es así. Miren, ellos le dicen al Señor: tus discípulos profanan el sábado haciendo lo que no está permitido. Ahora, ¿alguien me puede decir en qué parte de las Escrituras decía que no se podía comer grano en sábado? Porque los discípulos no estaban trabajando. Ellos pasaron por un sembrado, y en Deuteronomio hay una ley que si tú pasas por un sembrado, tú tienes todo el derecho a comer lo que esté ahí. Claro, no puedes llevarte para tu casa, comerlo mientras estés ahí en el sembrado. Pero tampoco dice que esa ley tiene una excepción menos los sábados. Dice cualquier día. O sea, los discípulos no estaban haciendo una violación a la Torá. Pero los fariseos entendían que sí, porque como Cristo dijo: no, ustedes no entienden las Escrituras. Y eran fariseos, doctores de la ley, como les pasa a la mayoría de los pastores y profetas de hoy, que con todos sus títulos que tienen de teología, tienen la mente embotada y no comprenden las Escrituras. Y Cristo le dijo: bueno, pues entonces si eso es pecado, ¿no sabían ustedes que los sacerdotes pecaban también
porque los sacerdotes profanaban el sábado. O sea, le está diciendo Cristo según ustedes. Porque si esto que están haciendo ellos es pecar, entonces lo que hacen ellos, él le puso esa comparación para que comprendieran. Por eso le dice al final, ustedes no comprenden, dice que ustedes no comprenden que estos hombres no han hecho ninguna falta. ¿Por qué? Porque no entendían las escrituras. Cristo lo que le estaba diciendo, lo que le decía siempre, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por sus, y ahora sí voy a utilizar la palabra maldita, por sus malditas tradiciones de hombre. Y eso ha pasado siempre. El hombre quiere anular la ley de Dios por sus malditas tradiciones. Muy bien. Entonces, vamos a Mateo 12 al 10. Ustedes van a ver que ese era el problema siempre. Las tradiciones querían imponerlas sobre el mandamiento. Dice, había en ella un hombre que tenía la mano tullida y como buscaban algún pretexto para acusar a Jesús, le preguntaban, ¿está permitido sanar a un enfermo en sábado? Miren qué pregunta le hacen. ¿Hay algún mandamiento que condene sanar a alguien en sábado? Entonces, si no está condenado, está permitido. Más que claro. Jesús le contestó, ¿quién de ustedes si tiene una oveja y se cae en un pozo en sábado, no va y la saca? Y eso no es pecado tampoco. Entonces Cristo les dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, sí está permitido hacer el bien los sábados. Aquí Cristo no está violando el sábado, está enseñando la verdadera observancia del sábado que los fariseos, por sus malditas tradiciones, habían oscurecido. En ninguna parte de la Escritura dice que sanar en sábado es pecado y ni se considera un trabajo. Por eso Yeshua lo hacía. Pero miren, estos hombres veían eso como pecado porque no entendían las Escrituras. Por eso Cristo decía, ustedes yerran las Escrituras y no comprenden el poder de Dios. Muy bien. Por eso el Señor dijo esta frase. Miren, Mateo 12:8. Y la voy a leer en 3 diferentes versiones para que vean la profundidad de esta expresión. Dice, pues el Hijo del Hombre es el Señor, incluso del día de reposo. Mucha gente entiende este texto como que el Señor, yo soy el dueño del sábado, hagan con él lo que quieran. No es eso lo que está diciendo. Vamos a ver este mismo texto en la versión Nácar Colunga. Dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Y vamos a leer esta versión que me encanta mucho. Es la versión del nombre verdadero, es una versión israelita, o sea, una versión hebraica. Vamos a leer este texto, por favor, señor director, en la próxima versión. Ok, miren cómo dice esta versión. Porque el Ben Adán, o sea, el Ben Adán es la palabra hebrea que se utiliza para hijo del hombre. El Ben Adán, o sea, el hijo del hombre, es el dueño aún del Shabbat. O sea, Yeshua es el dueño de tantas cosas que es el dueño del Shabbat. Y si él es el dueño del Shabbat, él dice que está bien y que está mal hacer, porque él es el dueño, él lo creó. El Shabbat es un día santo porque pertenece al Santo de Israel. No pertenece a ningún hombre ni a ninguna denominación. Muy bien. Entonces, viendo que el Señor nos ha enseñado que su sábado es eterno y para siempre y es de Él, entonces, ¿por qué hoy el sábado no se guarda? ¿Por qué hoy guardamos el domingo? ¿Por qué por generaciones nuestros padres nos han enseñado que el domingo es el día de adoración? ¿Quién cambió la adoración del sábado al domingo? ¿Quién ha intentado vez tras vez cambiar la ley de Dios? Vamos a ver por qué. Hay una frase muy popular que dice, todos los caminos conducen a Roma, y es verdad. Todos los caminos conducen a Roma. Todo, la apostasía y la mentira y la brujería, la hechicería del mundo concluye en Roma. Bien, vamos a Daniel capítulo 7, 25. Vamos a ver algunos textos acá. Estamos todavía en 40 minutos de tiempo. Dice Daniel 7:25, versión Reina Valera 60. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo.
Esta es una profecía sobre el cuerno pequeño, que no es otro más que el poder papal de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y eso lo vamos a ver prontamente en nuestra serie profética, cuando estemos hablando de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Pero ahora se los comento para que puedan comprender. Este poder ha sido el único, primero, que ha perseguido a los santos de Dios. Los persiguió por 1260 días. Mató más de 90 millones de cristianos. La Iglesia Católica. Pensó, como dice el texto, que cambió la ley de Dios y sus fiestas, porque ellos hicieron su propia ley de Dios, como se les enseñé el sábado pasado, y también hicieron sus propias fiestas. La Pascua, la Cuaresma, la Navidad, el Día de Reyes, el Día de la Virgen, todo eso son fiestas paganas. Muy lejos de las fiestas que están en Levítico capítulo 23, que el Señor sí instituyó. Entonces, vamos a ver este mismo texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Porque quiero que comprendan el texto para que vean el cumplimiento de esta profecía. Dice, este cuerno pequeño desafiará al Altísimo, porque obviamente se hará como Dios. Oprimirá al pueblo del Altísimo, al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados. Y ellos quedarán bajo su dominio, o dominio de ese rey, por un tiempos y medio tiempo. O sea, por 3 años y medio. 3 años y medio proféticos son 1260 años. Bien. Daniel 7:25, pero ahora en la versión Dios habla hoy. Y es la última versión que voy a usar para comparar este texto, para que ustedes vean la dimensión de este evento. Daniel 7:25, versión Dios habla hoy. Ok, no está bien, lo voy a leer acá. Dice el texto acá. Insultará al Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Ahora, a partir de ahora voy a enseñar muchas evidencias católicas y protestantes que evidencian que ciertamente el sábado es el día del Señor bíblicamente, pero que la Iglesia Católica cambió de observancia. Primero voy a citar al cardenal James Gibbons en el libro de The Faith of Our Fathers, o sea, la fe de nuestros padres, edición 88, la página 89. Adelante. Miren lo que dice este cardenal allí. Podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Miren qué sinceros son estos católicos. Pero vamos a seguir leyendo, hay más. Vamos a leer lo que dice Stephen Keenan en A Doctrinal Catechism, o un catecismo doctrinal, tercera edición, página 174. Es una sección de preguntas y respuestas. Miren lo que él dice. Pregunta, le hacen a Stephen Keenan. ¿Tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades por precepto, es decir, fuera de la Biblia? Respuesta, si ésta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad en la Escritura.